¿Para qué me hago un ultrasonido de mamas? Apenas tengo 20. Se va a morir, tiene cáncer. Ya no es mujer porque no tiene pecho. ¿El cáncer de mama también lo padecen los hombres? ¿También lo padecen los hombres? Conócenos, un podcast de salud femenina. Aquí encontrarás respuesta a todas tus dudas con la ayuda de Eira Movimiento Rosa AC. ¡Comenzamos! Bienvenidos a nuestro 10º episodio de Conócenos Podcast. Soy Vanessa Toscano y el día de hoy es un episodio muy especial porque es el último episodio de nuestra segunda temporada. Y nos acompaña el doctor Arnulfo Olmedo Aguilar, quien nos va a estar acompañando para platicarles cómo se analiza un Papá Nicolau. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes, intentar responder lo que nos pregunten y aquí estamos para servirles. Muchas gracias. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales oficiales. En Facebook nos encuentran como Conócenos Podcast, Eira Movimiento Rosa AC, en Instagram como @eira.ac y en TikTok como Conócenos Podcast. También si llegan a tener alguna duda pueden contactarnos a través de nuestro número de WhatsApp 341-159-6782. Y al doctor pueden localizarlo al 331-794-7512. Mi laboratorio está en Unidad Médica Doitravi, Federico el Toro 282, letra B. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, el día de hoy les vamos a estar platicando, como les mencionaba hace un momento, cómo se analiza un Papá Nicolau. A lo largo de la temporada hemos enfocado, estos podcasts en conocer los métodos de diagnóstico, pero particularmente hoy es interesante porque va a ser qué sucede en el laboratorio después de que ya se tomó la muestra. Antes de continuar, me voy a permitir leer una breve semblanza del doctor para que vean a la personalidad que tenemos el día de hoy acompañándonos. Entonces voy a proceder a ello. El doctor Arnulfo Olmedo Aguilar es especialista en anatomía patológica. Estudió la carrera de medicina en la Universidad de Guadalajara en el campus del Centro Universitario del Sur, con 3 años de experiencia como médico general, con posgrado en la especialidad de anatomía patológica en el Hospital Fray Antonio Alcalde en la ciudad de Guadalajara. Cuenta con extenso conocimiento en todos los campos de patología quirúrgica, certificado por el Consejo Mexicano de Anatomía Patológica y miembro de la Asociación Mexicana de Patólogos. Acude a capacitación continua a congresos nacionales e internacionales de anatomía patológica. Actualmente, en lo que a citología ginecológica se refiere, cuenta con una amplia experiencia con más de 60,000 estudios analizados actualmente. ¿Cómo ven? Al invitado de hoy. Gracias por su invitación. Estamos aquí para hacer lo que nos preguntan. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, para poder dar inicio y adentrarnos en el tema, primero me gustaría que le pueda explicar a nuestra audiencia qué es lo que hace un médico anatomopatólogo. Bueno, el médico patólogo no solamente ve citología cervicovaginal, es lo que nos vamos a referir el tema de hoy, pero el patólogo mide todo tipo de biopsias de cualquier órgano. Puede ver desde piel hasta sistema nervioso central, cualquier tipo de lesión, cualquier tipo de tumor. El médico patólogo está entrenado para poder emitir un diagnóstico preciso de las lesiones, ¿verdad? Muy bien. ¿Y cuál es la formación para poder llegar a esta especialidad? Bueno, les comentaba que es primero que te guste lo que vas a hacer, es el punto número 1 para que puedas hacer bien las cosas. Realmente la especialidad dura, después de la carrera, 3 años, pero yo lo sentí como que si fueran 6 porque estudias prácticamente día y noche y no descansas todo el tiempo. Entonces estás en un constante conocimiento, adquiriendo conocimiento prácticamente hasta dormido. Realmente se puede decir porque continúa después de haber estudiado, sigues como que revolucionado y todo el tiempo estás pensando en eso. Cuando yo así lo sentí y creo que fue un tiempo muy bonito de esos 3 años que me tocó vivir y que se capacita uno para poder emitir unos, pienso yo, diagnósticos precisos, ¿no? Que es una capacitación constante. Sí, extensa e intensa. Sí. Muy bien. Doctor, sabemos que, pues obviamente, cuando se toma un Papá Nicolau acuden las personas ya sea con su ginecóloga o con su enfermera, se toma la muestra, se llenan los datos y posterior a ello es cuando le llegan las muestras a usted en el laboratorio. ¿Cómo es ese proceso de análisis de Papá Nicolau? Una vez que llega al laboratorio, la laminita siempre viene
etiquetada, tiene un folio y tiene su solicitud con un folio, y nosotros nos cercioramos que efectivamente esa laminita corresponda a esa solicitud. Una vez viendo esto, pues también nosotros las etiquetamos, las ponemos a fijar para asegurarnos que se fije otra vez, porque se supone que ya le ponen fijador, pero nos ha pasado algunas veces que no están adecuadamente fijadas. Para asegurarnos lo podemos hacer, y de ahí pues el proceso de tinción dura alrededor de 20-25 minutos, ¿sí? ¿Quiere que le explique de cuánto tiempo? Sí, ¿nos podría explicar cómo es el proceso de tinción? Bien, pues una vez que se mete en el alcohol, se vuelve a fijar, lo hidratamos en agua destilada, ¿sí? Y de ahí lo metemos a hematoxilina durante 5 minutos, que es el tiempo adecuado para que la hematoxilina penetre al núcleo, ¿sí? que lo va a teñir oscuro, y eso nos va a dar la forma del núcleo para saber si es un núcleo normal o anormal. Y luego de ahí lo sacamos en alcoholes, después de 5 minutos, otros 5 minutos en una tinción que se llama orange. Los 5 minutos los sacamos y luego otra vez en alcoholes, y otros últimos 5 minutos en una tinción que se llama policromático. Eso pues lo que le da el orange y el policromático, pues es el contraste al citoplasma para poder ver entonces una vez el núcleo bien teñido con la hematoxilina y los citoplasmas o el citoplasma bien teñido con esos dos tinciones. Y finalmente lo deshidratamos las laminitas y las secamos, y luego la montamos con una resina y le ponemos pues su laminita, su objetos para poderle ya ver en el microscopio. Total de que si nos apuramos, una laminita puede estar revisada en 30-35 minutos una vez que se recibe, pero por el tiempo, o más bien por la cantidad de trabajo, pues no es posible hacerlo. Pero si a alguien le urge realmente, que me diga, me urge, me la puedes ver, en ese rato lo podemos hacer realmente. Ok, de acuerdo. Antes de continuar, quiero hacer un paréntesis, porque de pronto algunas pacientes dicen, ¿y cómo saben que ese es mi resultado cuando están realizando el análisis, ¿no? Y aquí el doctor ahorita nos acaba de comentar algo bien importante. Particularmente nosotros en EIRA se genera un registro cuando se le está llenando lo que podríamos conocer como historial de la paciente, y se les asigna un folio. Ese folio se registra en la laminilla. También ese folio, junto con los datos de la paciente, nosotros los registramos de manera digital. Es decir, en EIRA, antes de que la muestra salga al laboratorio, queda registrado en 3 lugares. Y luego llega con el doctor y todavía se vuelve a hacer otro registro. Tengo registro en físico, tengo registro en computadora, y aparte cuando ya sale el reporte. Sí, para que, tengan de verdad siempre la certeza que, vaya, no solo aquí, sino en general, cuando, llegan las muestras a los laboratorios, se tienen estrictas reglas de seguridad para que siempre, pues sí, el resultado concuerde con la paciente. Y bueno, después de este paréntesis que me aventé, una vez que pasa este proceso de tinción, ¿qué color toman las células con todo este proceso o qué sigue? Bueno, generalmente en un extendido citológico normal vemos células de color azul bajito, azul verdoso, y lo podemos ver un color eosinofílico o rosita, ¿sí? Como EIRA movimiento. ¿Sí? Entonces así más o menos vemos las células, y eso depende de la maduración celular. Mientras más madura la célula se va haciendo más rosita. Mientras menos madura la célula está más azulosa a verde. Okay. ¿Sí? ¿A qué nos referimos cuando decimos maduración celular? Bueno, lo que pasa es que en el epitelio escamoso de la matriz o del cuello uterino, pues hay varias capas, ¿sí? Hay la capa basal, que es la primera capa de células, y luego tiene una capa parabasal, otra que se llama intermedia y otra superficial. En el recambio celular, todos los epitelios tienen recambios celulares, se van regenerando. Entonces, en este caso, las células van desde que están en la primera parte del epitelio, están primero muy, muy redonditas, y luego van creciendo, se van haciendo más grandes, y luego se hacen como poligonales, más grandes. Eso se llama maduración celular, ¿sí?
¿sí? Y entonces el núcleo también, de ser un núcleo más grandecito, se hace más pequeño, hasta se hace un núcleo pignótico, le llamamos nosotros, muy pequeñito. Entonces, de tal manera que tenemos una célula basal o inmadura, que es un citoplasma redondo y núcleo muy grande, y luego una célula ya madura, que es una célula con un citoplasma muy amplio y el núcleo muy pequeñito. Entonces, digamos que ese es lo normal, cómo evoluciona el epitelio desde ser inmaduro a maduro. Precisamente de ahí las displasias. Una displasia se llama, en fines prácticos, es una alteración en la maduración celular. Es decir, esa célula normal ya no alcanzó a madurar normalmente. Hubo algo que le alteró su maduración normal, entonces se distorsionó. Entonces ahí se llama displasia. Ya entraremos a ese tema. Sí, justo. Ya no lo deja crecer normalmente. Hacia allá iba mi siguiente pregunta, que es, cuando usted está analizando ya en el microscopio, ¿qué características tienen las células para saber que pues, es una displasia o una lesión? Ok, pues hay criterios ideológicos bien especificados, bien claros, escritos, y no es que se lo invente ningún patólogo. El sistema Bethesda ya está comprendido así y desde muchos años atrás, nomás que tienen diferentes clasificaciones, sistema de Papanicolau, Bethesda, Richard, pero bueno, para fines prácticos, la célula, el coilocito por sí, coilo significa hueco, y entonces vemos en la célula que es como que si fuera un espejo, como que estuviera vacío. Entonces como que pudiéramos ver a través de esa célula. Primero la célula se hace grandota, ¿sí? Más de lo normal, para no malas de medidas, pero un promedio, digamos que una célula mide 65 micras, por poner un número, pero se hace mucho más grande, es decir, al doble. Y luego el virus daña el citoesqueleto o todo lo que existe en el citoplasma, lo destruye, entonces todo se abre hacia la periferia, y entonces vemos en el citoplasma, a toda la periferia, una cosa que se llama asa o forma de asa, ¿sí? Muy engrosada la periferia de la célula. Entonces, y el núcleo más grande de lo normal, 2 o 3 veces más de lo que es una célula intermedia normal. Entonces, el núcleo se hace irregular en su contorno, la cromatina se hace más grumosa, y se refuerza la membrana nuclear. Entonces, de ahí podemos ver que eso ya no se parece a lo normal. Y entonces es imposible que se nos vaya de los ojos una célula de este tipo, y podemos diagnosticar entonces que esa paciente está infectada con el virus del papiloma humano. Ok. ¿Qué grado de utilidad o beneficio cree que tenga realizarse un Papanicolau para poder detectar el virus de papiloma humano? Bueno, los beneficios son muchos. Obviamente que una paciente que no se hace un Papanicolau y que tiene una vida sexual activa, pues va a tener un gran riesgo de que vaya a contraer algún momento de su vida el virus papiloma humano y no se dé cuenta. Entonces, estamos hablando que el virus papiloma humano es un potencial cancerígeno en el epitelio escamoso del cérvix, ¿sí? Entonces, si una paciente no se revisa frecuentemente, está poniendo en riesgo su vida. Por eso es importante que sí tenga una adecuada educación en cuanto a su seguimiento con un médico de su confianza, para que le haga su Papanicolau y pues pueda ser llevado en este caso con el patólogo. Y finalmente, la paciente que se hace su Papanicolau va a estar tranquila, porque va a saber que está sana. Y si es que así si tiene alguna lesión, precisamente las detecciones oportunas de cáncer es para eso, detectar lesiones que en un momento se pueden ser tratadas y que no evolucionen a cáncer. Que decir lesión o displasia no es igual a cáncer, que mucha gente pues lo confunde y le diagnosticamos lesión escamosa intraepitelial de bajo grado que tiene virus de papiloma humano. Ah, ya tengo cáncer. No es así. Realmente el cáncer es algo agresivo, y tener una displasia es algo incluso reversible, ¿sí? No sé si me debe entender o quiere algo más preguntarme acerca del tema, pero es muy extenso pues para hablar de esto. Sí, totalmente. De hecho, me encanta que acaba de hacer esta aclaración, porque sí, de pronto pasa que muchas pacientes leen lo que usted mencionaba, displasia, y es una alarma, y de pronto pues el no saber qué hacer, ¿no? O a dónde acudir, o mil situaciones que se presentan. Entonces pongan mucha atención en esta parte que acaba de mencionar el doctor. De pronto en los resultados de Papanicolau nos encontramos con resultados negativos, claros
o insatisfactorios y también existen los positivos. ¿A qué nos referimos cuando encontramos esto en un resultado? Bueno, decir que es un estudio negativo, tenemos que dividir la astrología en dos partes. Uno, cuando están negativos y positivos. Eso significa, decir negativo, el tema es ponerle lesión escamosa intraepitelial, negativo para lesión escamosa intraepitelial, ¿de acuerdo? O positivo. Decir esto significa que no tenemos infección por virus del papiloma humano, o que no tenemos cáncer, o que no tenemos displasia, que son términos que ahorita los voy a aclarar. O sea, no tenemos, pero es decir negativo, podemos tener alguna infección, algún tipo de infección, puede ser de transmisión sexual o no, que no sea virus del papiloma humano. Por ejemplo, candidiasis, tricomonas, vaginalis, vaginosis bacteriana, vaginosis citolítica, herpes, citomegalovirus, cualquier microorganismo patógeno, y que no precisamente eso conlleva que tenga una displasia. Entonces, pero aún así lo podemos seguir llamando negativos. Okay. ¿Sí? Sin que eso implique que pueda tener algún riesgo de infección. Podríamos decir que estos hallazgos son un poco menores, se pueden tratar, o sea, y la paciente va a seguir completamente reversibles, con tratamientos, antibióticos o en lo que requiera, y el paciente va a estar bien. En el próximo mes ya va a estar conmocionado, en los próximos días. En cambio, cuando decimos positivo, no quiere decir tampoco que decir un resultado positivo sea cáncer, porque al decir positivo yo tengo que decir ¿a qué? Entonces, positivo para lesiones escamosa intraepitelial de bajo grado, de alto grado, o es cáncer. Es decir, si yo pongo que es una citología positiva para lesiones escamosa intraepitelial de bajo grado, entonces yo estoy diciendo que la paciente, imagínense una pared, yo siempre le pongo el ejemplo, una pared con sus cimientos. Y los cimientos, pues digamos que es de como la base pues del epitelio. Y todo el resto, pues todo el resto del epitelio vaginal, pues es la pared. Y dividan esa pared en tres partes, ¿de acuerdo? Una primera parte, segunda parte y tercera parte. Cuando decimos lesión escamosa intraepitelial de bajo grado, es que esas células empiezan a madurar. Hace rato hablábamos de la maduración celular, lo normal, cómo va madurando. Hay una alteración de la maduración celular y esa primera parte, ¿sí? de la pared que yo le estoy comentando, empezamos a ver alteraciones nucleares en las células, y con mitosis las células empiezan a dividir mucho, pero nada más en ese primer tercio, ¿sí? Y entonces le llamamos lesión escamosa intraepitelial de bajo grado, y aparte vemos daño citopático o vemos daño por el virus papiloma humano en muchas células ya en el trato intermedio o superficial. Y luego, eso no es cáncer, ¿de acuerdo? Sigue siendo una lesión que en el 80% de las veces o más puede ser incluso reversible sin tratamiento, pero es importante que el paciente pues siga a su médico para que le dé su tratamiento y su seguimiento, y estarla vigilando frecuentemente. Ahora, hay lesiones, cuando decimos que está positivo para lesiones escamosa intraepitelial de alto grado, tenemos que decir si es NIC2, perdón, el anterior era NIC1, ¿de acuerdo? Este será NIC2 y luego NIC3. NIC2, ahora imagínense la pared, el tercio medio, ¿sí? De esa pared, que ya está llena de células anormales atípicas. Y entonces, y vemos aparte las células dañadas por el virus del papiloma, entonces ya le llamamos un NIC2 ahí. No, aclarando, no es cáncer todavía, ¿de acuerdo? Y luego, cuando decimos NIC3, que también es una lesión de alto grado, y ahora imagínense toda la pared hasta arriba, y que nada más quedó el borde de la dala, ¿sí? Ya le llamamos una lesión escamosa intraepitelial de alto grado, NIC3. Y luego le llamamos carcinoma in situ, cuando todo hasta arriba, ya están las células anormales hasta arriba, todas hasta arriba, ya están dañadas hasta arriba, ¿de acuerdo? Entonces ahí se llama carcinoma in situ. Ahora le llamamos ya carcinoma invasor, cuando todas esas células, imagínense el cimiento, ya se van hacia abajo del cimiento, entonces ya le llamamos un carcinoma invasor. Es así como que se clasifican las lesiones. Lesiones de bajo grado, NIC1, lesiones de alto grado, NIC2 y NIC3, que llegan al estrato intermedio y superficial y bien arriba cuando es un carcinoma in situ, y luego ya carcinoma invasor cuando ya las células, digamos, se van hacia el cimiento. Hablando pues en forma, ¿cómo se dice? Pues es más gráfica. Gráfica, para decir que estas células se fueron hacia el cimiento, y entonces ya es un carcinoma invasor. Entonces decir citología positiva no sé cáncer. Uno le va a decir positivo a qué, a lesión de bajo grado, de alto grado, carcinoma in situ, o a cáncer o a cáncer invasor. Pues en este caso sí, así lo tenemos que especificar. Y en la citología lo podemos ver y en la biopsia lo podemos confirmar.
¿de acuerdo? Ok, esto está muy interesante. Estoy segura que a nuestra audiencia le va a ser de mucha utilidad esta información. Ahora, en el reporte de Papá Nicolau tenemos otra sección en donde nos aparece si nuestros resultados son claros o son insatisfactorios. ¿A qué se refiere esta sección? Bueno, decir que una citología, el término claro, pues no lo tengo así como bien claro, pero más bien, digamos, hablamos de las citologías insatisfactorias. Hablamos de citologías insatisfactorias cuando una laminita, desde que el proceso inicia, que vaya más rotulada, que llegue rota, que no se pueda, porque a veces que me llegan muchos pedacitos y es bien difícil, pero a veces si se quiebran dos partes, a lo mejor lo podemos remendar, pero está completamente rota, pues es imposible de leer. Entonces es una insatisfactoria, pues no podemos hacer un diagnóstico en esa interpretación, no se puede trabajar. Eso es en cuanto al proceso, o que esté mal la tinción, sí, que por alguna razón no estén mal los alcoholes, estén mal las tinciones, que estén caducadas, por ejemplo, algo así, que algún proceso que haga que la lamita no quede bien. Digamos que eso es una lamita insatisfactoria que yo no le puedo emitir un diagnóstico y le tengo que decir al médico o a quien me manda la visa de que tengo que ser honesto, no puedo saber qué tiene la paciente porque no veo las células, no están bien teñidas o está quebrada la laminita. Entonces a veces no se fija bien desde un principio. Me mandan con fijadores que no están bien y quedan mal la célula. Entonces no las puedo valorar al 100%. Entonces tengo que decir, ¿sabe qué? Me gustaría mejor que repitiera otra vez la citología. Otra de las cuestiones que son insatisfactorias, una vez que ya está bien rotulada, bien teñida y que ya la voy a ver, pero me encuentro con un frotis muy hemorrágico, mucho proceso inflamatorio, que no me deja ver a mí las células con claridad. Entonces yo tengo que ponerle que pues no es satisfactoria, sí, porque me puedo equivocar y decirle que nomás tiene inflamación y puede tener una lesión. Generalmente no pasa eso, generalmente sí alcanzo a ver las células, pero puede pasar. Me han pasado unas cuantas veces que está completamente forrada de células inflamatorias y sí puedo ver a veces microorganismos, incluso a veces no lo veo y tengo que saber que me gustaría que le dé tratamiento si le veo algún microorganismo y volvérsela a repetir para ver ya no nada más el microorganismo, sino ahora sí ver las células ya con poca inflamación para ver su realidad de ellas y entonces de medir un diagnóstico que no tiene displasia o infección de virus papiloma humano. Ok, esto está muy interesante. Después de que realiza el análisis, ¿cómo es el proceso para emisión de reporte? Bueno, depende, ¿no? Como ustedes me lo mandan pues en una hoja, ustedes me mandan todos los datos del paciente y cada dato que nos mandan para mí es importante. Desde saber desde la edad, desde incluso cuántos hijos tuvo, el tiempo que inició con relaciones sexuales es importante. En general los datos que nos mandan. Y de ahí nosotros pues vemos, correlacionamos los datos siempre. A veces tiene presente de virus papiloma humano y no le vemos. Bueno, entonces en este caso la paciente a lo mejor en ese momento no le vemos. Pero ojo, aquí es algo importante decir que generalmente las lesiones son reversibles, pero el hecho de que una segunda vez la paciente no tenga el virus, a lo mejor su sistema inmunológico está muy bien en ese momento, hizo que las células maduraran bien y quitaran en ese momento citológicamente las células anormales. Pero generalmente el virus persiste por muchos años. Entonces lo más importante es estarla vigilando. Si una vez tuvo un resultado positivo, seguirla viendo, aunque en un segundo estuviera salido negativo, seguirla viendo. Y bueno, sucede que nosotros reportamos en esa hojita que le digo, ya le reportamos citología negativa y le ponemos algún microorganismo si es que lo encontramos y ya se va y le dan su tratamiento y todo solucionado. Se da un seguimiento al paciente. O le ponemos positiva para tal lesión, lo que estábamos mencionando, ¿sí? Y entonces es cuando ahí digamos que viene un poquito más complicado para la paciente cuando tiene positivo para una displasia porque pues tiene un seguimiento más estrecho con el médico o me ha tocado pacientes muy jóvenes también diagnosticar cáncer cervicuterino. Jóvenes que desafortunadamente, iniciaron vida sexual muy pronto, 14 años, 15 años y se van a hacer un Papá Nicolau a los 25 o 30 años y tienen 10, 15 años de una ventana muy amplia donde nunca se revisaron y llegan con un cáncer. Y me ha pasado que he visto pacientes jóvenes. Entonces la importancia
de que cuando uno emite el diagnóstico, es lo que uno pues pone en el reporte. Positivo para de bajo grado, alto grado, carcinoma in situ, carcinoma invasor. Es como reportamos, y totalmente que lo hago también en electrónico. Ok, de acuerdo. Leíamos en su semblanza que ha realizado un análisis en más de 60,000 muestras, hablando específicamente de Papá Nicolaus. ¿Cuáles diría usted que son los 3 principales hallazgos que encuentra cuando hace las lecturas y en qué consiste cada uno? Bueno, es que hablar de que le comentaba que hallazgo es algo muy amplio. Hallazgo, pues la mayoría están normales, o sea, te contamos ¿qué te puedo decir? Un 90% normales. Y dentro de esos 10% pues sí encontramos infecciones, ¿sí? Y solamente un 3 o 4% encontramos lesiones displásicas y cáncer. Es decir, la media promedio de cada 100 pacientes que nosotros revisamos, promedio 4 o 5 pacientes tienen lesiones displásicas, ¿sí? A veces un poquito más, pero generalmente ese es el promedio. Y me contaba que qué es lo que más común encuentro, pues la normalidad. Infecciones, candidiasis es muy común, vaginosis bacteriana es muy común, y de ahí seguirán las enfermedades de transmisión sexual en menos porcentaje, digamos, tricomonas, herpes, y digamos en el último lo dejaremos como el virus papiloma humano, que es el porcentaje un poquito más bajito, 3, 4 cosas más que encuentro así en ese orden. Doctor, nos mencionaba los principales hallazgos que usted ve cuando realiza las lecturas. ¿Nos puede decir en qué consiste la candidiasis, vaginosis? Bueno, sí, claro. Como le comentamos, conocemos lo normal, y una vez partiendo de esto, pues vemos cuando hay algún microorganismo que esté dando lata en esa flora normal vaginal que debe de haber. Bien, por ejemplo, cuando las cándidas, la candidiasis son microorganismos pequeños, levaduras pequeñas de 2 a 4 micrómetros. Imagínense que un glóbulo rojo mide 7, 8 micras para dimensionarlo, un glóbulo rojo. Entonces una levadura mide 2 o a 4, digamos que entre una tercera parte o casi la mitad puede medir una levadura de una cándida. Pero hay otros tipos de cándida que se llama cándida galbrata, por ejemplo, que son más pequeñitas, que miden 2 micras o menos, pero tienen una característica muy especial, que son rojizas y tienen un halo alrededor de esa levadura. Entonces, cuando lo vamos pasando, vemos perfectamente esas incrustaciones por fuera de las células, incluso dentro de las células, encima o a los lados, y cómo se ven esos halos. O podemos ver pseudohifas septadas, ¿sí? Que son como, imagínense un palo de escoba septado, o un palo de una rama de un árbol que está septado, y entonces son hifas de las levaduras. Eso en cuanto a la cándida. Entonces es relativamente sencillo de ver o identificar y decirle al paciente que tiene candidiasis para que le den su tratamiento. En otros casos, por ejemplo, tricomonas vaginalis, que es una enfermedad de transmisión sexual, en este caso pues son microorganismos que tienen una forma de pera, ¿sí? Y que tienen cilios que a veces no lo alcanzamos a ver en el microscopio, muchas veces sí se ven, cuando está bien la tinción se ven muy bien, y tienen alrededor de unas 16, 18 micras. Entonces, si tomando referencia el eritrocito, que tiene 7, 8 micras, estamos hablando que tiene casi 3 veces más de lo normal de un eritrocito, de un glóbulo rojo. Entonces de ahí ya las podemos ver, y tienen una característica muy especial, que son muy azulitas y tienen un núcleo pequeño, ovalado, excéntrico del citoplasma del bicho, ¿de acuerdo? Algunas otras, por ejemplo, ¿cuál otra le puedo platicar? Herpes, por ejemplo, pues tiene varios cambios. Desde amoldamiento nuclear, todas las células parece que se amontonan, se presionan entre ellas, es precisamente amoldamiento nuclear. Y luego el citoplasma se abre, se rompe, el núcleo de los citoplasmas, y vemos núcleos huecos, no citoplasma, como en el virus papiloma humano, no, en el núcleo. Entonces vemos huecos dentro de los núcleos y vemos aclaramiento de los núcleos. Entonces vemos amontonamiento o apelotamiento de los núcleos y aclaramiento de los núcleos. Entonces vemos como que se ven unas células gigantes o multinucleadas, y entonces es cuando decimos esta paciente tiene un herpes. Y aparte el clínico me dice, oye, le veo regizo, le veo vejiga, o sea, coincide todavía más con la clínica, aunque muchas veces pueden ser asintomáticas.
Otro, por ejemplo, actinomyces. Por ejemplo, esa la podemos, ¿cómo la puedo explicar? Son microorganismos que están muy asociados al dispositivo intrauterino, que son bacterias filamentosas grandes que, imagínense como las nubes, pero vamos a ver, se llaman nubes de algodón o cuerpos Gupta, que son como manchas que están dispersas en todo el frotis y que tienen ramificaciones pequeñas de las bacterias. Y son bacterias precisamente pues ramificadas, le podemos llamar así, y se ven las manchas grandes, entonces podemos decir, y aparte dice que tiene diafragma intrauterino, pues lo diagnosticamos muy fácilmente. No sé, hay muchos microorganismos que le podemos hablar, pero en general son los más comunes que pues precisamente vemos. El virus papiloma humano, pues ya lo mencionamos, ¿sí? Ok. Por ejemplo, que se me ocurrió ahorita, clamidia. Es otra infección de transmisión sexual que es una bacteria intracelular. Se mete dentro de la célula, se mete en la célula y hay una cosa que se llaman cuerpos elementales. Se hace se mete y hace una especie de huequitos muchos huecos. Y luego se rompe la célula, se ve cómo se rompe el citoplasma y cómo salen. Es otro ejemplo que podemos ver de infecciones. Pero eso no es tan común. No lo podemos ver, por ejemplo, gonorrea, por ejemplo, también, que son diplococos pequeños, que vienen siempre en pares, que miden entre 1 y 2 micrómetros, más pequeñas que las levaduras de la cándida. También son, pues, y que están generalmente dentro de las células inflamatorias de los neutrófilos. Entonces sí podemos identificar muchas infecciones con mucha precisión. Porque cada una tiene sus características especiales, sí. Ok, qué interesante. Doctor, estamos llegando casi al final del episodio. ¿Qué le diría a las personas que nos están sintonizando a través de las diferentes plataformas y que probablemente por miedo, por pena, no se animan a realizarse un Papá Nicolau? Bueno, primero que nada, que tengan el valor de irse a hacer un Papá Nicolau, que de eso depende su vida. Si no se hace un Papá Nicolau durante mucho tiempo, no pueden saber si están bien, y cuando se den cuenta puede ser demasiado tarde. Entonces es importante que tengan una cierta cita con un médico de su confianza cada cierto tiempo, pues para que tengan revisión continua y entonces esté tranquila de que realmente no hay nada en su cuello uterino y que va a estar sana por mucho tiempo. Y más si tiene familia, pues saber que le va a durar muchos años a sus hijos, ¿no? Es importante que sí acudan a atención médica. Sí, el doctor nos mencionaba algo muy importante, sobre todo mujeres jóvenes, si iniciaron vida sexual en una edad temprana, o sea, es importante que sí se acerquen a realizarse este tipo de estudios, que no se esperen a cumplir los 25 años, o sea, si iniciaron a los 15, entonces una vez iniciada vida sexual, ¿a partir de cuánto tiempo tienen que realizarse el estudio? No, pues inmediatamente, de cuanto se pueda, cuando tengan conciencia de hacerlo, lo tienen que hacer. Ok, ya escucharon al doctor. Porque una infección puede de un día para otro tenerla, no ocupa tener días o semanas o meses. Si una paciente inició, a lo mejor, no sé, 3-4 meses y acudir con su ginecólogo para que le haga su Papá Nicolau y ver que desde el principio todo vaya bien. Tomen nota. Pero bueno, muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos en este episodio. Cerramos la temporada con manteles largos, como dirían. Gracias por invitarnos. A nombre de nuestra audiencia, de EIRA, agradecemos su disposición, su compromiso, siempre en toda la chamba que se va dando con nosotros. Y bueno, recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras diferentes plataformas. En Facebook nos encuentran como Conócenos Podcast, ERA Movimiento Rosa AC, en Instagram como @era.ac y en TikTok como Conócenos Podcast. Y si tienen alguna duda pueden contactarnos a través del teléfono 341-159-6782. Y bueno, nos vemos entonces en la tercera temporada. Adiós, gracias, que estén bien. Conócenos, un podcast de salud femenina, ha llegado a su fin. Te esperamos en nuestro próximo episodio. Este proyecto es posible gracias a ERA Movimiento Rosa AC y Berrimex. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.